Hemos llegado a los dos últimos requisitos bíblicos para poder elegir un pastor bíblico, es decir, como Dios lo llama en la Biblia, y ejerza ese ministerio en la iglesia de Jesucristo. Los requisitos que el apóstol Pablo le está dando a este misionero pastor en Éfeso llamado Timoteo, en lo que nosotros hemos llamado en la iglesia la primera carta a Timoteo. Y vemos esos requisitos en el capítulo 3, y esta tarde nuestro deseo es estudiar esos últimos que nos restan. Ya hemos estudiado los previos, estudiar los últimos dos requisitos con la esperanza de poder discernir apropiadamente cuando Dios llame a un hombre o a hombres. Recuérdese que es mi gran deseo y es la oración y el mandato bíblico de que una iglesia y un anciano o ancianos levanten a hombres aptos para poder enseñar a otros. Entonces mi deseo no es simplemente que Dios levante a un anciano. Mi deseo, y de acuerdo a las Escrituras veo que es el deseo que Dios quiere para la iglesia, es que Dios levante a varios ancianos y que Dios use a esta asamblea. Pues estamos en el capítulo 3 para poder discernir cuando Dios llama a esa persona o cuando Dios no llama a esa persona. Discernir si es apto o no es apto, es calificado o no es calificado, tiene los requisitos o no tiene los requisitos. ¿Okay? Y así que tengamos varones aptos para enseñar la palabra de Dios, que es el medio por cual la iglesia crece en santidad. Es el medio en cual la iglesia escucha el Evangelio y es rescatada de las tinieblas al escuchar el juicio y a Jesucristo. Entonces deseamos más de eso. Estos requisitos, últimos dos, se los voy a dar de antemano, ya los vio en el texto. En el versículo 6 vemos que no debe de ser un novato, un neófito. Luego en el versículo 7, el último requisito que nos da Pablo es que debe ser bien considerado por los de afuera. Debe de tener un buen testimonio con los de afuera. Quiero que veamos estos dos requisitos juntos para poder entenderlos y así estar equipados y listos cuando tengamos que discernir a Dios llamando a un hombre al ministerio pastoral. ¿Okay? Primero vamos a leer el versículo 6. No un neófito, es decir, lo que dijo en el versículo 2. Estamos empezando en un versículo que ya empezó. Es necesario que el obispo sea. Y luego el versículo 6, que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No coloques, Timoteo, a un neófito en el ministerio pastoral. Esa es la instrucción. ¿Qué es un neófito? Esta palabra en su lenguaje original es la palabra donde nosotros hoy en día obtenemos nuestra palabra moderna novato o neófito, como lo tiene la Reina Valera. Yo me recuerdo que cuando era niño, mi hermano y yo jugábamos videojuegos, ¿verdad? En la televisión, generalmente. Y antes de que empezabas el juego, ponías el juego y se prendía en la pantalla. Te daba 3 opciones. No sé si alguna vez usted ha visto esto. 3 opciones que tenías que elegir antes de comenzar el juego. Generalmente decía estas 3 opciones. Decía, tenías que elegir entre experto, y esto significaba que eras un jugador experimentado, ya entendías cómo se jugaba el juego, ya has captado cómo se jugaba el juego, entonces podías elegir ese si eso era lo que eras tú, lo que calificabas. La segunda opción era estándar, y estándar simplemente significa que tal vez no eras tan experimentado, pero sí tenías algún conocimiento, eras alguien que estaba familiarizado un poco, pero no eras un jugador experto. Si eso eras tú, pues podías elegir ese, y luego el juego se iba a poner de cierta manera. Pero había una tercera opción, y esa tercera opción era la palabra novato. Y me recuerdo de niño, y viendo esa palabra, pues ¿qué significa eso? ¿Verdad? ¿Qué es un novato? Entonces le pregunté, yo imagino a mi papá, un adulto ahí, ¿qué es un novato? Y él me dijo, es un principiante, es un inexperto. Se usa esa palabra para la persona que recién está iniciando. ¿Okay? Les comparto esto como una ilustración, porque esta es la palabra que estamos viendo aquí en 1 Timoteo 3:6. Esa palabra novato que nosotros usamos en el español viene de esta palabra griega, neofotón, y eso simplemente significa
un principiante, una persona que recién está empezando. Y más específico, Pablo se refiere aquí con esta palabra a un recién plantado, literalmente, en la comunidad cristiana. Alguien que es un recién convertido, ¿verdad? O alguien que no, también se puede entender, alguien que no es experimentado en la vida cristiana, alguien que no es maduro en la fe. Para decirlo de otra manera, Pablo le dice a Timoteo, si hay un varón cristiano que desea ser un pastor, puede ser un excelente maestro, puede entender la teología en una manera precisa, incluso tal vez. Puede tener muchas cualidades que uno dice, pues es líder en su trabajo, tal vez es un supervisor en su trabajo, tal vez es un gobernante o algo así. Pero el requisito aquí es que si es un nuevo creyente, es un nuevo seguidor del Señor Jesús, si no ha tenido un tiempo de madurez, o ha tenido un tiempo de madurez pero no ha madurado, no está calificado para la candidatura pastoral. Esa es la instrucción. ¿Okay? Ahora, estoy seguro, yo cuando vi esto me hice una pregunta. Una de las preguntas que hice, pues no dijo una edad, ¿verdad? No tiene una edad aquí específica. Incluso Pablo no está dando una estación, es decir, pues desde su conversión hasta 2 años o su conversión hasta 6 años. No da esa información. Y creo que él hace esto porque la implicación es, quédese conmigo, que uno puede ser convertido y estar en el Evangelio por 15, 20 años y ser un neófito, en el sentido de que no ha madurado mucho, ¿verdad? Y uno puede ser recién convertido y estar 3, 4 años y madurar bastante y crecer en santidad y pasar a muchos, ¿verdad? Entonces, creo que eso es una de las razones, pero sí me hice la pregunta y también mientras estaba meditando en esto me dije, pues uno de mis pastores que me gusta leer mucho, están muertos, es Charles Spurgeon. Me gusta mucho leer sus sermones y lo que él tuvo que decir del texto cuando no entiendo algo. Y Charles Spurgeon empezó el ministerio pastoral a los 18 años. Cuando fue ordenado y recibió su primera congregación para servir y lavar los pies de los santos por medio de la predicación. Entonces yo me pregunté, pues ¿cómo? Yo dije, pues ¿cómo encaja eso de un no neófito? Él tenía 18 años. Entonces no sé si usted tal vez esté pensando de esas maneras, pero si usted está observando y haciendo esas preguntas, pues son buenas preguntas, son excelentes observaciones al leer esta provisión bíblica de no poner a un neófito. Pero habiendo dicho esto, lo que debemos de concluir, como ya les mencioné, es que no es solo el que sea novicio, sino lo que debemos de entender aquí es que se refiere al que debe ser maduro. Al que es maduro en la fe y está adecuadamente preparado para este papel de liderazgo cristiano. Recuérdese todos los requisitos que vimos anterior, ¿verdad? En el versículo 2 es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, etc. Tiene que haber suficientemente tiempo para observar eso. Cuando ha venido a Cristo, tiene que haber un tiempo donde dice, sí, él es alguien que tiene enfoque en Cristo. Él es alguien que es prudente, decoroso. Tuvo que haber un tiempo donde se pudo observar eso y está presente en la vida de él. Lo que vemos aquí también no es simplemente un recién nacido, sino alguien que es maduro en la fe y adecuadamente preparado para el papel y liderazgo cristiano y en cual se puede ver el fruto del Espíritu Santo producido en él por alguien que se está sometiendo a él. Y con respecto a Spurgeon, tal vez le ayudaría a entender que él se convirtió a los 15 años. Fue a los 15 años donde él escuchó a alguien venir a un estudio de hogar y predicar el evangelio glorioso de que en medio de las malas noticias que hemos nacido en el pecado y somos merecedores del justo juicio de Dios y el justo juicio de Dios vendrá, que Dios ha ofrecido una misericordia que nadie merece. Misericordia por definición no es merecida. Y ha enviado a su amado Hijo Jesucristo en la carne a vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. A ser obediente para poder ser un sacrificio sustitutivo por los que merecen juicio, han quebrantado la ley. Y Él murió por ellos
y resucitó como juez. Dios lo ha puesto a él el juicio que viene. Y ese juez que murió por la iglesia ofrece perdón a todo pecador que se arrepienta, abandone sus caminos y encuentre la esperanza única que se encuentra en Jesús y lo siga a él. Y cuando Spurgeon escuchó eso, él tenía 15 años y su vida cambió. Y él pudo predicar y no predicó su primer sermón hasta llegar hasta los 16 años, un poco de cumplir 16 años, fue cuando pudo predicar su primer sermón. Y sí, después de unos 3 años de ser discipulado, a los 18 años fue ordenado con el ministerio pastoral. En adición a esto, solo una observación, y le comparto que esto me interesa mucho personalmente a mí, pero tal vez le beneficie a usted. Nos recordamos que un joven de 15 años en el 1849, el tiempo de Spurgeon, en cuanto a madurez, lamentablemente, y para nuestra vergüenza moderna, es muy diferente a un muchacho de nuestros jóvenes de 15 años de hoy, ¿verdad? Si vamos a los 1800, encontramos un varón de 15 años, es un hombre, ¿verdad? Está trabajando con su papá, está haciendo muchas cosas, ya está preparado y apto. En nuestro día, la mayoría de las veces, esto no es el caso. También podemos recordar que tiene que ver mucho con la madurez de la nación, la madurez de los hijos que estamos criando, ¿verdad? Entonces, le comparto eso. Le comparto esto porque sí, no vemos un requisito de una edad específica en 1 Timoteo 3, 3:6, no nos está diciendo tiene que cumplir 23, tiene que tener 40, tiene que tener 7 años de creyente. No nos dice eso, pero sí tiene que ser un cristiano maduro y preparado. Eso no es negociable. Y les recuerdo de nuevo que es posible que alguien esté en la fe por muchos años y sin embargo no sea maduro en la fe como debería por todos los años que ha estado en la fe. Y es posible que alguien esté en la fe unos cuantos años y sea más maduro que muchos que han estado más tiempo en el caminar con Cristo, ¿verdad? Lo hemos visto y tal vez podemos encajarnos en uno de esos lugares nosotros. Okay. Dicho esto, lo que buscamos en un hombre adulto cristiano, aunque sea joven o incluso mayor en edad que la mayoría, es que él se pueda señalar cuando fue convertido, su conversión genuina, con una temporada donde se puede ver la madurez espiritual claramente. Eso es cómo se puede manejar esto. Si alguna vez usted dice, pues es joven, no nomás lo ponga a un lado, ¿verdad? Me recuerdo que cuando yo fui ordenado estaba terminando los 20, estaba entrando a los 30 y una de las preocupaciones de muchos justamente es bien joven, ¿verdad? Todavía tiene agua detrás de los oídos de cuando salió del vientre, ¿verdad? Y eso es algo apto de hacer, pero lo que deben de considerar es si hay madurez, si está apto para enseñar, está apto en su disciplina y en su tiempo de santificación. Y lo mismo, tal vez dice, pues ha sido un cristiano desde que tenía 10 años y ahorita tiene 70. Eso no significa madurez espiritual. Hubiese y debe significar madurez espiritual, pero no significa madurez espiritual. Entonces tenga eso en mente mientras consideren candidatos en eso. Okay. Y el apóstol Pablo continúa y nos da una advertencia. Después de darnos el requisito, nos da una advertencia, es decir, déjeme explicarte por qué esto es tan importante y si no lo hacen, esto es una consecuencia por no tomar esto cuidadosamente. Nos va a explicar y nos va a elaborar el razonamiento por el requisito bíblico. Veamos eso junto, versículo 6. Timoteo, es necesario que no pongas a un neófito, un recién convertido, no sea, esta es la advertencia, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esa pequeña frase, no sea, ¿sí la ve? Esa pequeña frase, no sea. Esa pequeña frase está aquí para decirnos que él va a explicar algo. ¿Okay? En el lenguaje original, déjame decirte por qué. ¿Okay? Explica esta frase por qué este requisito es tan importante y explica un poco más el propósito del requisito de no poner un novato. Y también cuando leemos lo que él dice, es una advertencia y el razonamiento detrás de por qué es tan esencial que no se ponga un novato en el ministerio pastoral.
¿Y cuál es esa advertencia? Dice, o sea, que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Envaneciéndose, o la Nueva Versión Internacional dice, no sea que se vuelva presuntuoso. Es la idea que estamos viendo aquí. Es una palabra en el lenguaje original. En el español le ponemos como 4 o 3, ¿verdad? Pero es una palabra en el lenguaje original. Y esa palabra literalmente significa, ¿está listo para la imagen? Es una palabra que tiene una imagen. Estar lleno o envuelto o inflado con humo. Es una cabeza literalmente en cual se le ha puesto humo y está inflado. ¿Okay? Esa es la foto de la palabra, la imagen de la palabra. Pero esta es una forma antigua de hablar de alguien que tiene su cabeza grande. ¿Verdad? Nosotros a veces decimos ese varón, esa mujer tiene una cabeza grande. Y a veces lo decimos con que tiene mucha aptitud e inteligencia. A veces lo que queremos decir es una persona se cree mucho. ¿Verdad? Entonces esa es la idea. En el mundo antiguo, cuando se hablaba de alguien con una cabeza inflada con humo, se habla de alguien que es presuntuoso. Alguien que se ha vuelto orgulloso y presumido y está ciego. Siempre esta palabra tiene que ver con alguien que está ciego a la realidad de quién él realmente es en relación con Dios. Y por lo tanto, está ciego a la realidad de quién es en relación con los demás. O sea, se ve más grande de lo que es. Dios es el grande. Y por ser ciego a eso, trata a los demás de una manera que no debe. Está ciego a eso, no lo ve. Es decir, el hombre presuntuoso no lo puede. Es como escuché a un maestro decir una vez, el hombre orgulloso es como la persona que tiene aliento malo. Él no sabe que lo tiene, pero los demás sí. Esa es la idea, está ciego a eso. ¿Okay? Y una de las advertencias aquí es que si ordenamos a un neófito, si imponemos manos, si reconocemos a un neófito en el ministerio pastoral, alguien que es recién convertido o no maduro en la fe, no estará listo, no estará preparado para las responsabilidades y los desafíos en el liderazgo que van a venir. Y caerá en pecado, y Pablo específicamente elabora en qué tipo de pecado. En el pecado de orgullo y arrogancia, en el pecado de, como dice la Nueva Versión Internacional, de ser presuntuoso. Porque va a pensar que sabe, escuche, cuando no sabe. ¿Hace sentido? Va a pensar que es sabio cuando no tiene la sabiduría requerida para el ministerio. Va a pensar que tiene la experiencia cuando no tiene la experiencia. Que es maduro por ser líder cuando no es maduro. Esa es la ceguedad. Y solo 2 breves pensamientos aquí. Algo que me llama mucho de este requisito, eso es muy importante. Este requisito nos dice algo a nosotros. Y nos dice este requisito que también sirve como protección al nuevo converso, ¿verdad? ¿Sí o no? Llega un nuevo convertido y esto ha pasado. Y vemos que tiene dones que Dios le ha dado y nos animamos. ¿Viste cómo comunicó la verdad? Todos estaban poniendo atención. ¿Viste cómo hizo esto? Y luego queremos ponerlo al liderazgo. Y lo ponemos al liderazgo y no está apto para ello. ¿Sabes qué? Dios también ama al nuevo convertido. Y esto sirve como una protección para no poner al nuevo convertido en una situación donde él no va a estar apto para soportarlo. Este requisito protege al nuevo converso. Si un pastor y si una iglesia ama a este nuevo creyente, ¿cómo debemos llamarlo? Ponerlo en el ministerio pastoral cuando no está maduro en la fe, solo porque puede enseñar o predicar, o solo porque es un buen orador, o incluso tal vez teológicamente astuto, o porque es tu mejor amigo o te cae bien, esto no será amarlo. Esto no es lo que Cristo quiere para él. Y no sería servirlo bien y representar a Cristo a él.
It would be setting him up for failure, como dicen en inglés. Sería ponerlo en un trasfondo intencionalmente para que falle. Sería darle las llaves a alguien de 5 años y esperar que no haga daño a nadie y no se haga daño a sí mismo. Segunda observación, una breve nota cuando veo este requisito, como el resto de los requisitos, también está aquí para proteger a la asamblea local, a la novia de Cristo, ¿verdad? Porque nos acaba de decir que va a producir orgullo en él. Porque este requisito de no poner un novato guarda a la iglesia de poner a un pastor que se va a llegar a ser orgulloso, engreído, presumido, ciego de ego y no escuche razonamiento cuando necesita escuchar razonamiento. Y sea ciego al dolor que va a causar a la iglesia, a las humillaciones que va a proveer a la iglesia, a las ofensas que va a traer a la iglesia que le pertenece a Cristo, cual Él compró con su sangre. O sea, este requisito no solamente sirve para proteger al nuevo converso, obviamente también sirve aquí para proteger la reputación de Cristo y la preciosa iglesia que le pertenece a Cristo, ¿verdad? No sea que envaneciéndose, y luego mire la última frase ahí, en el versículo 6, caiga en la condenación del diablo, caiga en la condenación del diablo. Esta frase es un poco difícil de interpretar. Déjame decirle por qué. Voy a tratar de comunicarlo concisamente con la ayuda de Dios. Es un poco difícil de interpretar porque, significa que cuando dice caiga en la condenación del diablo, significa que caerá en el mismo tipo de pecado y el mismo tipo de consecuencia que cayó el diablo. O sea, como el diablo se envaneció, ¿se acuerdan? Se envaneció y Dios lo juzgó por su orgullo. O sea, como el diablo se envaneció, él también se envanecerá y caerá en el desagrado y en el juicio de Dios, tal como pasó el diablo. Eso es un pensamiento, interpretación lógico de ver esta frase, ¿verdad? O otra posibilidad muy posible en este texto, quiero entender lo que Pablo está diciendo, o significa que el novato o el nuevo convertido en liderazgo se estará en una situación vulnerable por su inmadurez, en la que Satanás lo hará caer en condenación, con las trampas que Satanás tiene preparadas para él y las calumnias. Esa palabra diablo, literalmente diabolos, es alguien que calumnia, está acusando constantemente. Es posible entenderlo que se va a caer en las calumnias de Satanás, lo va a preparar para caer y se va a caer en ese sentido. Está preparando y es un blanco fácil para el enemigo cuando se pone. Eso es unas posibilidades del texto. Ahora, si me preguntas a mí qué es lo que está diciendo Pablo, se me encuentra un poco difícil. Veo las dos como grandemente posibles, pero yo diría que quizás ambos están en mente. Es decir, definitivamente el orgullo traerá consecuencias devastadoras, y el desagrado de Dios a cualquier hombre o mujer que se enaltece, tal como sucedió a Satanás. Esa verdad se aplica a cualquier persona que se enaltece. ¿Se recuerda de ese famoso proverbio, Proverbios 16, 18? Antes del quebrantamiento es la soberbia, el orgullo. Es decir, antes de que venga la destrucción, lo que vino primero es el orgullo y la soberbia. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. Antes de que ves la caída de un hombre o de una mujer o un cristiano, decir, ¿cómo cayó? Es que fue altivo en no confiar en los caminos de Dios y honrar a Dios en las decisiones que hubiese tomar. Definitivamente eso está en el texto, pero también creo que Pablo, cuando él dice, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo, también creo que Pablo está enfatizando la vulnerabilidad a la que estará expuesto un hombre inexperto si le coloca en esta posición de liderazgo cuando no está suficientemente apto y preparado para ella. En hacer esto, él estará expuesto a estos distintos ataques del diablo de envanecerse.
Y esto lo creo porque el versículo 7 él va a decir lo mismo y lo va a elaborar un poco más cuando dice que el diablo tiene lazos puestos para los líderes, en el versículo 7. Entonces creo que ese entendimiento también es apto poner en ese texto. Pero como lo resumió el texto los ancianos de BER, estoy de acuerdo con esta observación. Le voy a citar lo que ellos dijeron. Un anciano no debe de ser un nuevo creyente porque está mal equipado para la propensión al orgullo de lidiar en los ataques del diablo contra él. Creo que eso es correcto. Luego tenemos nuestro requisito final. En la lista de 1 Timoteo 3, lo vemos en el versículo 7, lo invito ahí. Pablo dice en el versículo 7, también es necesario, es la misma idea que vimos en el versículo 2, no es negociable, que esto no son sugerencias, Timoteo no se le está escribiendo, si quieres hacerlo, Timoteo, no, es la palabra del Dios viviente, tiene que creerla, tiene que amarla, obedecerla, enseñarla, aplicarla. Entonces, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Vamos a ver un patrón similar en el versículo 7 y este es el patrón que vimos en el versículo 6. El requisito bíblico para un pastor, nos dice el requisito, y luego la explicación y la advertencia que nos ayuda a entender la importancia del requisito. Lo sigue usando ese mismo patrón aquí. Vamos a comenzar con el requisito. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Buen testimonio. Esa palabra en el lenguaje original es para la persona, un testigo que está testificando, dando un testimonio, está testificando algo. Es donde nosotros agarramos la palabra mártir. Y se refiere a la reputación del cristiano. Y se refiere a la reputación cristiana del cristiano. ¿Okay? So, buen testimonio. Si usted dice, pues, ¿qué va contenido ahí? Pues va el testimonio cristiano. Y si usted dice, pues, ¿qué testimonio cristiano en particular? Pues mire las virtudes que están anteriores, ¿verdad? En el versículo 2 tiene que ser irreprensible, es decir, las acusaciones no se pueden ser correctas, tienen que ser, no pueden pegarse, tiene que amar a su esposa con un amor leal, tiene que ser prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, tiene que gobernar bien su hogar. Esos son ejemplos que nos ayudan a ver y virtudes que vemos de lo que es un buen testimonio cristiano. ¿Okay? Entonces, la palabra buen testimonio se refiere a la reputación cristiana. Y como correctamente dijo un escritor, esto se refiere al testimonio sobre su vida desde su conversión, ¿verdad? Desde el tiempo que se fue convertido hasta el tiempo en cual vamos a poder verlo, cómo ha respondido al Evangelio, cómo ha respondido a Jesucristo, cómo se está sometiendo al Espíritu y su palabra. Eso es la idea. Y dice que tenga un buen testimonio ¿con quién? Con los de fuera. Eso es muy interesante esa frase. Tenga un buen testimonio de los de afuera. Los de afuera es lenguaje bíblico para hablar de los incrédulos, los que no están en el pacto, aquellos que no han confiado en Cristo y no están siguiendo a Cristo, aquellos que están fuera del nuevo pacto, a aquellos que están fuera de Cristo, a los que no han hecho profesión de fe, a los que están claramente en rebelión a Cristo, aquellos fuera de la congregación, dice una versión, o como dice una versión, los que están fuera de la iglesia, hablando no de un edificio, sino de la asamblea de los redimidos y perdonados en Cristo. Lo que Dios está requiriendo aquí para un candidato pastoral es un testimonio cristiano, escuche esto, no solo en su familia, ya habló de su familia, ¿verdad? Es lo primordial, entró al hogar. Entró con cómo ama a su esposa, luego en el versículo 4 y 5 entró a cómo trata a sus hijos y cómo responden a él. Eso es lo primordial. Pero ahora nos sacó de ahí y dice, no solo con su familia, no solo con la vida de la iglesia local, sino tiene que tener un testimonio cristiano con aquellos que no son cristianos, con tus vecinos,
con tus vecinos que no están en Cristo, en tu ciudad. Cuando estás manejando y ves la luz y se está volteando a roja, pero le quieres ganar con esos y te toma la foto. Con tus compañeros de trabajo, con tus tíos y tus tías que no creen en Jesucristo, con tus mejores amigos que tal vez eran tus mejores amigos antes de venir a Cristo. Tú veniste a Cristo, ellos no son cristianos, con ellos también. Con tus enemigos, los que no te quieren, los que te hacen la vida difícil y le encuentra gozo en verte caer. Con los de afuera. Con todos aquellos que Dios en su gran soberanía y providencia ha puesto en tu vida, Él lo ha hecho, que no conocen a Cristo y Dios los ha puesto para que conozcan un poco de Él por medio de nosotros, con ellos. Con todos de ellos. Y solo un paréntesis aquí para que no malinterpretemos lo que estamos viendo aquí. Un paréntesis aquí. El criterio de una buena reputación y de un testimonio cristiano aquí, muy importante, no lo decide el mundo incrédulo. Pablo no está diciendo que el mundo incrédulo tiene el derecho de definir lo que es un buen testimonio. Eso no es lo que está diciendo aquí. Eso no lo podemos interpretar así. Es decir, el mundo incrédulo no decide cómo se ve un buen cristiano. Una vez más, el mundo incrédulo no decide cómo se ve un buen cristiano. Dios lo define, cómo se ve un buen cristiano. Y lo define en su palabra. Por ejemplo, como la lista de virtudes que ya hemos visto hasta este punto en 1 Timoteo 3. Durante los últimos 2 meses hemos visto cómo se ve un testimonio de un hombre que está confiando en Cristo, sometido a Cristo. Y por lo tanto el fruto del Espíritu está tan evidente que gente puede ver un poco de Cristo en él. Esto es importante recordar para que no pensemos que cuando un cristiano predica o advierte humildemente, bíblicamente a los incrédulos del juicio venidero, del arrepentimiento y la fe en Cristo, de que solo Cristo, únicamente Cristo puede salvar de los perdón de los pecados. Cuando un cristiano está hablando del matrimonio bíblico y que es de entre un varón biológico y una mujer biológica, cuando un cristiano hable humildemente del género, de que Dios asignó el género, Dios dio como dádiva el género con diferencias. Cuando está un cristiano hablando de que es homicidio quitarle la vida a su hijo por medio del aborto, no es aborto, es homicidio. Y cuando el mundo incrédulo responde, diga, tú no eres amoroso, no eres tolerante, eres mal hablado, no son humildes. El mundo incrédulo no define el buen testimonio. Ellos no definen la buena reputación, si es que ellos lo definen de esa manera, donde se tolera todo y donde nunca se llama atención al pecado. Este requisito no niega los mandatos de la predicación, del evangelismo, de las advertencias del juicio venidero que la iglesia debe de dar, y ni tampoco este requisito niega la realidad de la persecución por un mundo incrédulo, los rechazos de los que están de afuera y la calumnia que vendrán como parte de un mundo incrédulo cuando el cristiano vive en santidad y comunica a Cristo. Es mi paréntesis muy importante, ¿okay? Para ayudarnos. Pero lo que este texto claramente nos requiere, para entender lo que nos dice Pablo, es la consistencia en la fe cristiana. Esto me llamó mucho la atención. No sé si alguna vez usted ha pensado esto, pero a veces somos cristianos, muy buenos cristianos con los cristianos, pero no somos buenos cristianos con los incrédulos. No sé si usted alguna vez ha pensado en esto. O sea, lo que Pablo está diciendo cuando dice que también con los de afuera,
Es que no se puede poner un sombrero cristiano solamente cuando estás con los hermanos y las hermanas. Y entonces somos otra persona totalmente cuando estamos con los incrédulos. Mira, ¿quién se cree que no me vea? Este impío. Mira todo lo que hace. Somos otro hombre cuando se está hablando con los policías. Estos policías incrédulos. O ese hombre o esa mujer. O cuando estamos manejando y vemos a incrédulos, ¿cómo tratamos a ellos? Cuando estamos con nuestros mejores amigos que son incrédulos. O con alguien que no nos llevamos bien. ¿Cómo nos tratamos a ellos? Es lo que Pablo quiere que veamos. ¿Cómo es consistente en su tratamiento y su vida cristiana? O está jugando un papel en la iglesia y la realidad es que es otra persona cuando está en el mundo. Se porta como los de afuera cuando está con los de afuera. Este requisito tiene que ver con el candidato siendo un cristiano consistente en su profesión de fe, en su integridad, en su humildad, en la oposición de los incrédulos. Cuando Pablo esté ante los gobernantes romanos y lo estén acusando, ¿cómo está respondiendo a las acusaciones? Cuando lo arrestan y lo tiran en la cárcel en Filipos, tiene que mantener una postura cristiana. Lo arrestaron, lo golpearon y tiene que mantener una postura cristiana y aún ahí decir la verdad. ¿Cómo se comporta cuando está fuera en el mundo? Implica esto claramente que a veces somos buenos cristianos con los cristianos y con otros cristianos, pero muy malos a tratar a los incrédulos. Y se nos olvida cómo Cristo nos ha tratado a nosotros en nuestros días de rebelión, donde la ira de Dios estaba justamente puesto sobre nuestra cabeza. En los días de la ignorancia y la arrogancia y el rechazo. Y esta hipocresía, esa inconsistencia, acuerdo de Pablo, debe de observarse si está presente en el candidato. Porque una de las metas que tendrá el pastor es equipar a la iglesia por la enseñanza en cómo ser luz a los de afuera. Y si él no es luz con los de afuera, no estará apto para ser un anciano en la iglesia de Cristo. Y luego, después del requisito, viene el patrón del razonamiento y la explicación y la advertencia detrás del requisito. Veamos el versículo 7. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, y aquí está, para que no caiga en descrédito, es decir, la mala fama que viene por caer, y en el lazo del diablo. ¿Sabes lo que significa esto? Primero, esto significa que el diablo está poniendo trampas con cebo para que los cristianos caigan en ellas. Eso es lo que significa la palabra lazo. ¿Sí ven la palabra lazo ahí? Una palabra muy interesante para estudiar. Una vez, años atrás, muchos años atrás, para que nadie se espante, tuvimos unos ratoncitos en la casita. Salimos por como unos 4 días y cuando regresamos notamos algo diferente. Entonces, yo no pude dormir toda la noche. Estaba buscando soluciones en cómo encontrar a mis nuevos amigos. Y empecé a estudiar, pues, cómo voy a capturar a estos nuevos amigos. Y todos dicen, tienes que buscar cebo. Tienes que buscar algo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces ahí vas y empiezas a agarrar galletitas, empiezas a agarrar todo esto. Y lo que me funcionó fue, me va a tener que ayudar peanut butter. ¿Cómo? Say louder. Lo que dijo Ray, ¿ok? ¿No?
La crema de cacahuate. Oh, eso funcionó también, Ray. ¿Le usamos eso? Ok, usamos esa crema de algo dulce y eso rápido, ¿verdad? Y piénsenlo, porque los ratoncitos son bien inteligentes, súper inteligentes. No lo agarré la primera vez. En una vez él lambió todo, no sé cómo lo hizo, le quitó todo sin que la trampa lo agarrara. Y dije, inteligente criatura que está aquí. Okay. Pero dije, pero ya sé que le gusta. Entonces esta vez lo puse de abajo y lo puse todo y lo saturé. Y el próximo día fui y ahí estaba el nuevo amigo, ¿verdad? Esa palabra en el lazo del diablo, véala conmigo, lazo. Esa palabra es interesante. La palabra pagis literalmente se refiere a una trampa, pero no solamente una trampa que se le ha puesto cebo. Se le ha puesto algo que va a atraer a ese hombre. Y solo algo que me llama la atención es que no todo cebo atrae a lo mismo. Tienes que a veces poner diferentes para lo que estás tratando de capturar. La idea aquí es que el enemigo está observando, viendo, examinando y diciendo, ¿dónde, cómo? ¿Dónde, cómo? ¿Dónde, cómo? Hasta que lo entiende y dice aquí que pone un cebo, un lazo. Ahí está. Lo primero, cuando veo este texto, esto significa que el diablo está poniendo trampas con cebo para que los cristianos caigan. Recuérdense que esto sí está dirigido a los pastores, pero recuérdense que primera de Pedro 5:8 dice que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es dicho a todos los cristianos. Y recuérdense la oración del Padre Nuestro, líbranos del mal, o literalmente, líbranos del maligno. Esto se aplica a todos nosotros, pero lo que veo aquí es que el diablo está poniendo trampas con cebo para los cristianos que caigan en ellas. Y esa palabra diablo es muy importante aquí. Diabolos es alguien que calumnia. Diabolos es alguien que calumnia. La idea es, quiere acusarte. Quiere que caigas para traer a luz todo el pecado y blasfemar el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere para nosotros. Es una lección aquí. Como lo puso un escritor, aquí Pablo presenta a Satanás como un cazador que pone trampas. Ahora, no es para espantar a los cristianos porque qué preciosa es la Escritura. Dios nos está diciendo la estrategia de Satanás y nos está diciendo el razonamiento en por qué debemos no ser inconsistentes. Porque cuando somos inconsistentes, es decir, profesamos ser algo que no estamos consistentemente haciendo y viviendo, Pablo dice que esto es una facilidad para el cazador. Segundo, más específicamente, aquí Pablo nos está diciendo que el diablo está apuntando a los pastores como un arco y una flecha en una manera distinta. Es una estrategia. Ataca a todos, pero tiene estrategias específicas para ancianos y pastores. Hace sentido, hace mucho sentido. En un campo de batalla, me recuerdo que estábamos en el campo de batalla y estaba un soldado caminando y vio un oficial, y cuando ves a un oficial lo tienes que saludar. Pero cuando estabas en el campo de batalla, si tú le saludabas a un oficial, te ibas a recibir una regañada fuerte. ¿Alguien sabe por qué? Porque el enemigo está mirando. Y una de las estrategias que quería el enemigo es ver la insignia, si tenía, qué tipo de líder era. Y si saludabas a un oficial, él podía no tener la insignia, pero como lo saludaste, ya le dices a saber todos quién era. Entonces ellos decían, a él mata, porque si lo matas a él, todos los demás van a caer. Estrategia, eso es lo que estamos viendo aquí. La segunda cosa que vemos aquí es que Pablo nos está diciendo algo distinto. No pongas a un novato, porque va a haber estrategias especialmente diseñadas para hacerlo caer. Y que así el nombre del Señor sea blasfemado. Y para que la iglesia quede tan dolida y derrotada, tan débil, para los ataques de Satanás que él tiene como estrategia para la grey.
3, una de las trampas que tiene el diablo, de acuerdo a este texto, y en la que muchos caen, escuche esto, hermanos, porque aquí Dios nos está dando una manera de estar observante y diligente. Esto es lo que yo vi en este texto. Me está diciendo a mí en las Escrituras, no solamente los requisitos, me está diciendo cómo evitar esa trampa. Entonces estemos listos, porque 3, una de las trampas que tiene el diablo y en la que muchos caen es cuando vivimos vidas cristianas inconsistentes e hipócritas. Él quiere ver dónde somos inconsistentes, porque cuando ve dónde somos inconsistentes, encuentra dónde estamos orgullosos. Encuentra dónde somos débiles. Encuentra las áreas donde no estamos confiando en el Señor. Dice, ahí está la debilidad. O es que Él habla de esta manera con los cristianos, pero habla de otra manera ya. Es que Él ve esto cuando están los cristianos, pero ve esto cuando no están. Inconsistencia. O es que ejerce dominio propio cuando está en la iglesia, pero mira cómo está con su esposa. O es que habla muy bonito, pero mira cómo habla ya. Es que se ve íntegro, pero mira cuántas mentiras está diciendo. Mira la inconsistencia en su vocabulario. No es honesto. Algo que estamos viendo aquí es que una de las trampas que tiene el diablo y en la que muchos de nosotros, todos nosotros podemos caer y tendemos a caer, es cuando no somos consistentes y estamos jugando el hipócrita. Si puedo citar al doctor William McDonald, creo que él le pegó al martillo, al clavo con el martillo aquí, cuando él dijo lo siguiente: el lazo del diablo se refiere a la trampa que Satanás tiende a poner a quienes no llevan una vida coherente con su profesión. Eso es lo que está diciendo. Una vez que ha atrapado a los hombres en esta trampa, esta es la meta, los expone al ridículo, al escarnio y al desprecio. Oh, mis queridos hermanos, ¿saben cómo se ve esto? El cristiano juega la carta cristiana frente a su papá o su mamá, en frente de su líder o los líderes, los ancianos de la iglesia, los hermanos de la iglesia el domingo. Pero en privado durante la semana piensan que Dios está de alguna manera ausente y ciego o sordo. Y si Satanás y sus demonios están velando, le aseguro que ellos, que no son omniscientes ni omnipresentes, Dios no está ciego ni sordo. Pero significa que cuando vivimos como tal, Satanás está observando y él está listo con estrategias para disipar nuestra hipocresía e inconsistencia, para que el mundo insensible pueda burlarse de Cristo, pueda atacar la cruz y calumniar a la novia de Cristo día y noche. Ahí lo atraparon, con las manos en la masa. Ahí está expuesta, totalmente avergonzada. Qué reproche público por parte de un mundo incrédulo. Qué reproche público de los de afuera. John Philip escribe lo siguiente: nada podría ser peor para el testimonio de una iglesia local que elegir a un anciano con mala reputación. El mundo detecta rápidamente a un impostor, un hombre que habla mal en el trabajo, o que no paga sus cuentas, o que tiene una relación extramatrimonial, o está involucrado con la ley, es decir, quebrantado la ley, o abusa de su familia, simplemente no tiene derecho a ser anciano. La opinión pública debe ser tomada en cuenta. Si alguien está pasando tentación aquí, y esto pasa, y va a pasar, una diversidad. El cebo
no siempre va a ser el mismo. Así que cuando alguien cae, si usted dice, pues eso no es lo que yo me acostumbro a caer, yo estoy bien. No, el diablo sabe que ese no es el cebo que va a usar para ti. No, hay que usar otro para ti. Y si hay alguien, si estamos en medio de aquí, en la tentación con el cebo y la trampa del enemigo hoy, esto debe de advertirnos. ¿Estás jugando con el orgullo? ¿Estás jugando con la mentira? ¿Estás jugando con la decepción? ¿Estás jugando con el adulterio? ¿Estás jugando con las ideas, con la lujuria y la codicia? Hay una solución. ¿Te estás alejando de Cristo? Regresa y corre para atrás con Cristo. Porque como dijo Tozer, el diablo no le tiene miedo a los feligreses, le tiene miedo al pastor de las ovejas. Así que el lugar más seguro para una oveja es detrás del pastor Jesucristo. Paremos con nuestra altivez y regresemos a la protección de nuestro Señor Jesucristo. Estoy aprendiendo algo aquí mientras observamos y concluimos con los requisitos de un anciano. Estoy observando el gran amor que Cristo tiene por todos nosotros como la iglesia de Cristo. Sí, incluso los hombres que sirven como pastores candidatos. Él los ama. Esto es lo que estoy viendo aquí. Él ama al candidato también. No nomás a la iglesia, ama a la iglesia, pero el candidato es parte de la iglesia. ¿No sería bueno poner a un candidato no apto al ministerio? Porque va a caer. Entonces Dios ama al candidato. Veo esto claramente aquí en los requisitos. Los requisitos están aquí para evitar que caigan en las trampas de Satanás, para llevarnos a no traer vergüenza y descrédito a Jesús y su cruz, a quien por la obra regeneradora del Espíritu Santo ahora amamos tanto. O sea, nos importa la reputación de Cristo. Que nos quite de la tierra, hablando de la vida terrenal, antes de que nosotros seamos tropiezo y traigamos descrédito a la reputación del Salvador. Señor, mejor quítanos de la tierra. Que Él sea glorificado y que su fama sea conocido. Que el Señor Jesucristo, el majestuoso y supremo, sea en que el faro de la luz sea puesto, sea predicado, sea exaltado, sea representado. Y estos requisitos, algo que definitivamente resalta mientras concluimos, es que estos requisitos bíblicos recuerdan el gran amor de protección que Cristo tiene por su novia. ¿Sí lo ve en esos textos? Todos los requisitos son expresiones de amor para su iglesia. Este obispo tiene que tener esto, examínalo. Este pastor tiene que tener esto, ese candidato tiene que tener esto para que él tenga el cuidado de mi novia. Y yo lo llamaré a cuentas un día también. Eso es lo que vemos en este texto, vemos la expresión del amor de Cristo, vemos a Cristo como el supremo pastor de la iglesia. ¿Nos recuerdan el gran amor de Cristo por su novia que ha dado este ministerio y oficio de pastores solo a aquellos que están listos y por la gracia de Dios disciplinados, por la gracia de Dios disciplinados para ser buenos administradores de la novia de Cristo? Estos requisitos son requisitos de su protección amorosa para aquellos por quienes Cristo murió, salvó, redimió y ama. Y estos requisitos, hermanos, que no son sugerencias, también están aquí porque Dios es por su gloria. Y supremamente estos requisitos están para proteger su reputación, su fama y su gloria con los de afuera. Santificado sea su nombre. Lo invito a que oremos juntos y pedir que la ayuda que Dios nos brinda por su Espíritu y su palabra tome mucho efecto en los corazones nuestros mientras concluimos estos requisitos.